Quisiera empezar conversando con usted sobre, desde su punto de vista, por qué considera que es tan difícil todavía que las personas o la mayoría de personas reconozcan que el tema de la obesidad es una enfermedad, sino que lo ven como que un problema de otro tipo, de repente que es un problema de voluntad, de repente que es un problema de falta de autocontrol, pero no lo ven como una enfermedad. ¿Por qué cree que sucede eso? Sí, Bruno, pues yo creo que esta es la pregunta pues, más importante para abrir las conversaciones cuando hablamos de obesidad. Y yo creo que esta enfermedad pues ha sido estigmatizada por muchos años, ¿no? Y también mucho también por pues la también falta de educación médica, ¿no? También para nosotros, vaya, hace 10 años en los programas de medicina interna y de endocrino ni siquiera se hablaba de obesidad como enfermedad, imagínate. Entonces, obviamente para la población es hoy en día que estamos tratando de reeducar un poco a la población es muy complicado porque fácilmente pues le trataba a la persona que vivía con obesidad, que no seguía la dieta, que era flojo, que no hacía ejercicio, que no se movía, que no podía contener sus antojos. Y pues sí, o sea, realmente es realmente frustrante cómo las personas iban buscando atención médica y salían con una receta de haz ejercicio y come mejor, ¿no? Y como si eso fuera la solución a una hoy en día la obesidad se relaciona con más de 200 complicaciones médicas. Imagínate ese dato y decir que solamente con, obviamente, al llevar una alimentación saludable y hacer actividad física es la base de cualquier tratamiento médico, pero no lo es todo, porque la obesidad, así como una enfermedad de diabetes o hipertensión, tiene su base fisiopatológica y que esa necesita, pues, de herramientas terapéuticas para que, modulando esas hormonas que regulan apetito y saciedad, el paciente ahora sí pueda llegar a tener un buen control de la enfermedad, pero mucho es por el estigma y la falta de educación, tanto de los médicos en reconocer la obesidad como enfermedad y como el paciente en entender que es un tratamiento de por vida y que no es un tratamiento que solamente va a ser, pues bajo 10 kilos en 3 meses y me olvido del problema, porque no, muchas veces es un tema crónico, es progresivo y si esto, pues son cambios que se deben de adaptar desde cuando empezamos el tratamiento y de por vida. Usted ha mencionado algo que me parece que es clave, ¿no? Que se relacionaba mucho el tema de, como una de las principales soluciones al tema de la obesidad, el tener hábitos saludables y tener una dieta equilibrada, pero, nuevamente, como usted menciona, en realidad Sí, esa es la base de la salud en general y de todos, y digamos, de cualquier tratamiento, de cualquier enfermedad, siempre eh, esas dos claves van a ser fundamentales para poder llevar un tratamiento eh, efectivo y eficiente, digamos, de cualquier mal, ¿verdad? sí. Pero Ok. fíjate, Bruno, o sea, solamente cuando, por ejemplo, una persona hace un plan de alimentación restringido en calorías, muy bien nivelado, haciendo ejercicio, y empezamos a ver una pérdida de peso al menos del 5%, nuestras propias hormonas biológicas, ¿no? Por pura biología, aumentan, ¿no? Las hormonas del apetito aumentan solamente porque para el cuerpo es una agresión, digámoslo así, la pérdida de peso y la pérdida de energía. Desafortunadamente, estamos hechos para almacenar y no para perder. Entonces, cuando detecta el cuerpo que perdemos ese porcentaje de grasa, ¿qué hace? Las hormonas del hambre aumentan. Entonces ahí es cuando empieza la barrera de que el paciente dice, oye, es que estoy llevando mi plan de alimentación, me estoy haciendo mi actividad física y no estoy viendo resultados porque tengo más hambre, más apetito y antojos, ¿no? Y muchas veces cuando les explicas un poco la relación de las hormonas y cómo regulan el apetito, la saciedad y demás, el Food Noise, que es una herramienta muy importante en estos pacientes, entendemos que no solamente, no es la única herramienta que tenemos, sino como un acompañamiento y que con el tratamiento médico ahora sí vamos a ver los cambios y que sean pérdidas progresivas, que sean metabólicamente saludables. Y lo importante, Bruno, es que no hay que centrarnos en el número de la báscula, que eso es un enfoque meramente muy pesocentrista, que eso tampoco es el objetivo de la enfermedad, sino que es ver qué tanto se va ganando en salud después de esa reducción de grasa corporal. Claro, porque digamos que hay otros, digamos, otros factores o incluso otros componentes de nuestro peso físico, digamos, que son más importantes que
perder simplemente grasa visible, etcétera, etcétera. Pero una cosa que quería preguntarle también era con respecto a que me parece, eso es una percepción netamente personal, no sé cómo la ve usted, que también para muchas personas no consideran el tema de la obesidad como un factor de riesgo con respecto a otras enfermedades. O sea, creo que se tiene bien en la cabeza de las personas el hecho de que entre las comorbilidades más complicadas tienes problemas cardíacos, la hipertensión, la diabetes, o de repente alguna otra enfermedad subyacente que uno pueda tener, sobre todo, bueno, cuando un adulto mayor tiene alguna complicación, qué sé yo. Pero como que en Ujú. la cabeza no le entra todavía a la mayoría de personas de que un factor bastante complicado para el tratamiento de otra enfermedad puede ser sufrir de obesidad. Incluso creo que se entiende que el tabaquismo sí es peligroso, pero no la obesidad. No sé qué me pueda La comentar al obesidad. respecto. Sí, bueno, yo creo que este es el mensaje más importante que pues, nos gustaría transmitir a toda la población, que no solamente es algo meramente con este enfoque estético que luego se le da al tratamiento del peso, ¿no? Que muchas veces se ve como algo meramente, bueno, inclusive por los gobiernos, empezando por ahí, ¿no? Que ni siquiera la consideran dentro de su rango de enfermedades y eso hace que los tratamientos también por la seguridad social no estén disponibles y eso es un tema, ¿no? Pero el tema es que se reconozca que no solamente como factor de riesgo, sino que es la propia enfermedad, el propio exceso de tejido adiposo, de grasa corporal y la inflamación que genera, Bruno. Te digo, más de 200 enfermedades, que ahí van enfermedades médicas que todo el mundo conoce, diabetes, hipertensión, hígado graso, ¿no? Dislipidemias, infartos, pero también, Bruno, complicaciones mecánicas, que eso es muy, muy interesante como hoy en día otros especialistas, hasta ortopedistas, por ejemplo, reumatólogos que ven mucho osteoartrosis de rodilla, que es el desgaste articular de las rodillas o de la cadera. ¿Y qué pasaba? Pues nada más iban al médico con su analgésico, les duraba 1 o 2 meses y otra vez regresaban y otra vez analgésico, cuando no se les reconoce que el exceso de peso es una carga mecánica muy importante para la articulación y que si tratamos la enfermedad de base, podemos disminuir ese consumo excesivo de analgésicos, ¿no? Entonces son complicaciones médicas, ¿no? Complicaciones mecánicas, como lo que te decía en articulaciones, y complicaciones también mentales. Hoy en día, trastornos de ansiedad y depresión están muy relacionados con trastornos en el peso y es una relación bidireccional, ¿no? O sea, pacientes que sufren con ansiedad o depresión tienden más a tener también trastornos de la conducta alimentaria y al revés, el paciente que vive con obesidad por todo el tema de estigmatización y la falta de tratamiento, también son más, tienen más tendencia a también a desarrollar algún trastorno de ansiedad y que obviamente un paciente con ansiedad y cómo se quita la ansiedad comiendo, ¿no? Y vive con obesidad de por sí, ya te verás tú cómo se vuelve un paciente que es muy complejo de tratar. Realmente yo digo, yo como endocrinólogo les digo, muchas veces pensamos que las enfermedades raras de Cushing, acromegalia, son como los retos diagnósticos más complicados. Yo les diría, o sea, sí son complicadas, pero un paciente con obesidad, con causas multifactoriales, ese sí es un reto, porque hacerles cambiar desde su perspectiva y una enfermedad que llevan viviendo más de 20 años, ¿no? Y tú los conoces a sus 50 años, y cambiar todo eso, Bruno, realmente es un reto, ¿eh? O sea, pero cuando vamos viendo los cambios poco a poco, ahí es cuando dices, órale, sí está sirviendo de algo de todas las intervenciones, ¿no? Ahora, ahora con el paso de los años, se ha ido cambiando el tema de cómo abordar este tipo esta enfermedad en particular. O sea, hace un momento Ujú. conversábamos de que inicialmente había la creencia de que era una cuestión simplemente de hábitos alimenticios y listo, y fuerza de voluntad. Desde hace ya unos cuantos años sabemos que es una enfermedad que tiene que tratarse como muchas otras de manera multidisciplinaria, porque hay bastantes factores, un poco de lo que nos estaba explicando hace un momento, el tema psicológico, el tema ambiental, el tema de los mismos hábitos, incluso cuestiones sociales también tienen que ver mucho en el tema. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto por las noticias que ya también el tema del desarrollo tecnológico con respecto a la cuestión farmacológica ha ido
avanzando en el tiempo y se han ido encontrando algunos resultados, algunos usos a nuevos medicamentos que ya han ido saliendo y han estado a disposición de los usuarios. No sé qué nos podría contar usted con respecto a actualmente la disposición que hay de este tipo de farmacología para, como parte del tratamiento para una persona con obesidad. Claro, bueno, esa es una pregunta muy importante porque pues uno pensará que con los, como es el boom de los fármacos GLP-1 es relativamente nuevo, pensaríamos que apenas estamos tratando la enfermedad de obesidad, ¿no? Y la verdad es que no. O sea, si uno se ve la línea del tiempo cuando empezamos a usar los fármacos antiobesidad, más de 30, 40 años, que principalmente eran fármacos orales, pero ¿qué pasaba? Bueno, eran medicamentos que a la larga se veía que tenían más complicaciones incluso cardiovasculares, que hoy en día sabemos que son las complicaciones más importantes de muerte en pacientes con obesidad. Y tú dices, oye, ¿cómo le voy a dar un medicamento que quizá le aumente el riesgo al paciente que de por sí tiene un riesgo incrementado, ¿no? Entonces, ha sido una lucha también, porque pues obviamente al no contar con herramientas eficaces y seguras a largo plazo, pues tampoco se podía adaptar un tratamiento crónico y serio de la obesidad, porque pues tampoco teníamos las herramientas necesarias, ¿no? Y eso va un poco a a tu pregunta, o sea, toda esta innovación farmacológica y toda la investigación que se ha llevado en todos estos años, principalmente en diabetes y luego pasando con los GLP-1 para obesidad, pues hoy en día es el boom que todo el mundo ahora escucha por todos lados, ¿no? Por redes sociales, Instagram, TikTok, y todo el mundo ya sabe del GLP-1 y de que cuál Con baja más de diferentes peso, nombres los comerciales, digamos, beneficios. ¿no? Exacto, sí, sí, sí. O sea, ahora todo el mundo ya es de dominio común, pero ojo, aquí lo importante, Bruno, es entender que son medicamentos que tienen una indicación específica y que quizá para un paciente va a ser este medicamento y para otro paciente otro medicamento. Hay que, vaya, mi punto es de que requieren una valoración médica, ¿no? Oportuna, porque cuando vemos estas noticias alarmistas de que, ay, es que estuve con este medicamento y llegué a urgencias y me la pasé todo el día vomitando y con diarrea, no sé qué. Y te pones a ver y es porque se lo recomendó la amiga, la vecina, se lo puso en la farmacia, en el gimnasio, y estamos llegando a un punto a donde solamente lo están usando para bajar de peso, pero no para tratar la enfermedad de obesidad, que son puntos muy importantes. Yo les digo, sí, la pérdida de peso es un objetivo en la obesidad, pero no lo es todo. Hay que ver las complicaciones médicas, mentales, funcionales, mecánicas, no para, no todo el paciente tiene que llegar a las mismas metas terapéuticas. Entonces yo diría, sí, la investigación pues nos ha revolucionado y hoy en día son los fármacos, pues digamos que de moda, pero lo importante y el mensaje aquí es que todas las personas que lo puedan llegar a requerir necesitan una valoración médica oportuna para explicarles cómo es el tratamiento, cómo son las metas, que entienden que es un tratamiento crónico a largo plazo y no solamente de 1 o 2 meses, y que ya llevándolo de una manera correcta se puede llevar una evolución estupenda con estos medicamentos. Me parece que ahí hay una frase clave que usted ha dicho que es no ver este tipo de medicamentos como una Para bajar de solución peso. o algo para bajar de peso, sino como parte del tratamiento contra una enfermedad que es la obesidad. Creo que eso es Sí. clave. Sumado a lo que conversamos hace un ratito, que es la importancia de que cada persona, dependiendo de su cuadro, pueda tener un tratamiento muy específico, ¿no? Un manejo bastante específico, no solamente de la medicación, sino de todas las otras cosas que tiene que hacer eh, al respecto. Simplemente para que, digamos, las personas que están viendo esto puedan tener un poquito más en claro y cogiéndome de lo que usted mencionó de la familiaridad que hoy tenemos con este término de GLP-1, ¿cómo es que Ujú, funcionan estos medicamentos? Porque eh, por lo menos también desde mi punto de vista, uno de los riesgos que tenemos es que toda la vida hemos hablado de que no hay una pastilla mágica para curar ninguna enfermedad. Desde el punto de vista del, como consumidores vemos nosotros, desde el marketing, podría tratarse de una pastilla milagrosa para bajar de peso. Sabemos que no es así. Entonces ujú. creo que también es importante saber cómo es que funciona y qué cosa es lo que ocasiona en nuestro organismo justamente para que tenga esos efectos deseados. No sé si nos puede explicar de manera lo más sencilla posible el proceso que cumple el medicamento en el organismo.
Claro, Bruno, creo que es algo muy importante porque pues, hay que conocer cómo funcionan los medicamentos para pues entender también los resultados, ¿no? Pues sepan todos ustedes que los famosos, la semaglutida o los GLP-1s actúan potenciando una hormona que todos tenemos, ¿no? Tú y yo, todos después de comer principalmente, secretamos una hormona que se llama GLP-1, que es de las principales hormonas incretínicas. ¿Esto qué quiere decir? Que son hormonas que regulan la secreción de insulina después de que comemos. Entonces, estas hormonas, de manera natural, ¿no? Fisiológica, ahorita que hace rato que desayunamos, pues cuando nosotros comemos, esta hormona se libera del tubo digestivo para hacer secreción de insulina y ese pico de glucosa que después de la comida que tenemos tenga una secreción de insulina para cubrir un efecto que llamamos efecto incretina, ¿no? Pero estas hormonas también después se fue investigando que también regulan a nivel central el apetito y la saciedad. Entonces, imagínate, Bruno, tener esta función de las hormonas que son orgánicas, naturales, ¿no? Pero con medicamentos que potencien ese efecto y lo hacen prolongado, ¿no? Entonces, ese es el mismo efecto del GLP-1 natural, solamente que se potencia. Y con esta innovación farmacológica, lo que hacen es que imitan a la función de esta hormona y hacen que tenga una vida media prolongada, que por eso se aplica cada 7 días, y entonces está cubierto tanto para una regulación central, digamos que elimina o baja lo que se llama el food noise o el ruido de comida, que es este síntoma de los pacientes con obesidad que antojos, hambre entre comidas, Están también con una pensando en la relación de comida sin nutrición. sentir la necesidad Exacto. física, digamos. Exacto. Y uno lo puede juzgar, ¿no? Como antes de que, ay, es que, pon más de tu parte, ten fuerza de voluntad, sigue tu dieta, pero realmente hoy en día, digo, ya será para otra ocasión, pero hay áreas en el cerebro que están, hazte cuenta que prendidas constantemente y es lo que da la señal al cuerpo y a la persona que vive con obesidad en cuanto a recibir esos estímulos con comida, ¿no? Entonces, al tener apagados, digamos, los centros en donde se regula el ruido de comida, disminuye el apetito, aumenta la saciedad, entonces te permite llegar a tu siguiente comida y tener una saciedad correcta entre comidas. Y también al aumentar la secreción de insulina, ayuda a la regulación de la glucosa, también ayuda para controlar niveles de lípidos, de presión arterial. O sea, tú dime qué no corrige, Bruno, ¿no? O sea, realmente son medicamentos que hoy en día es oro metabólico y por eso, pues, vamos a estar escuchando que cada año vienen innovaciones y con combinaciones y más efectos. Y aquí el objetivo es que son medicamentos que son eficaces y que son seguros porque finalmente todos los estudios que se han hecho en investigación clínica se tiene el seguimiento para que poder informar correctamente sobre los posibles tanto riesgo como beneficio, ¿no? Ahora, este tipo de medicamentos como la semaglutida, em, en qué tipo de pacientes está recomendado usar? Yo entiendo nuevamente de que va a depender de cada cuadro, de cada condición, etcétera, etcétera. Eh, Sin embargo, se supone que una persona sana, una persona saludable, no tiene la necesidad de tomar nada adicional. Entendería yo que una persona diagnosticada con obesidad 1, 2 o lo que sea, probablemente dentro de su tratamiento pueda tener este tipo de medicamentos, pero normalmente, ¿a qué perfil de paciente es que se busca o se entendería que debería tener medicamentos como la semaglutida como parte de su estrategia de tratamiento? Pues mira, Bruno, teniendo en cuenta que una población, por ejemplo, como lo que es en Perú, donde más del 60% de la población tiene algún grado de sobrepeso o obesidad, ¿no? Imagínate todo ese rango y abanico de pacientes que se pueden beneficiar tratando de manera temprana, ¿no? Entonces, indicaciones son muy claras, ¿no? Pacientes que tengan sobrepeso, ¿no? Que se puede diferenciar como un índice de masa corporal arriba de 25 o por un aumento de grasa visceral por la circunferencia de cintura, o tenemos un índice que se llama el índice estatura cadera.
y que eso nos ayuda como para identificar cuando hay un exceso de grasa visceral. Entonces, cuando hay pacientes con sobrepeso y con alguna comorbilidad, ya sea resistencia a la insulina, prediabetes, hígado graso, dislipidemia, son candidatos. Inclusive pacientes ya con un IMC arriba de 30, que ya es una obesidad grado 1, pues en adelante, ¿no? Pero tenemos que, muchas veces estamos acostumbrados, Bruno, a tratar cuando hasta que el paciente ya desarrolló diabetes, hipertensión, ya está complicado, y desde que empezó a los 30 años con exceso de peso, y hasta los 40 que desarrolla enfermedades, hasta ahí lo tratamos. Imagínate estos 10 años que pasaron, uno, esa inflamación que estuvo constante todo el tiempo, pues obviamente ya lo empezamos a tratar en un estadio tardío. Entonces aquí el mensaje es no esperarse hasta que el paciente tenga alguna complicación o tenga una obesidad mórbida. Pacientes desde sobrepeso podemos tratarlos, además del tratamiento con cambios en alimentación, estilo de vida, para que se pueda recibir tratamiento tempranamente y evitar la complicación que seguramente viene en los siguientes años, ¿no? Edward, una pregunta adicional para no quitarle ya más tiempo. No sé si usted podría tratar de resumir la cantidad, o tratar de responder en todo caso, a la cantidad de mitos que existen o cosas que se dicen alrededor de este tipo de medicamentos. O sea, algunos de repente poco fundados, algunos de repente sí basados en información pública que se difunde a través de los medios de comunicación, pero que de repente no sé si estará bien o mal entendida. También hay que tener en cuenta que la mayoría de personas no tenemos mucha familiaridad con cómo se desarrolla la ciencia, no entendemos que un estudio te diga algo, no necesariamente está escrito en piedra, sino que hay que generar evidencia, una, digamos, cantidad de evidencia importante que pueda hacer que la comunidad decida, ok, sí pasa esto, sí pasa el otro. Pero, por ejemplo, sobre este tipo de medicamentos, eh, se habla de que si se consume una vez se va a tener que consumir para toda la vida, que de repente el tema de los efectos secundarios, este, desde los estéticos que no son los deseados necesariamente, se habla de repente que se baja de peso en el resto del cuerpo, menos en la parte de la cabeza, por ahí eh, como mencionaba por ahí usted en algún momento, afectaciones a otros órganos, al corazón, alguna otra función, etcétera, etcétera. No sé si nos podría comentar al respecto. Sí, Bruno, yo creo que la cantidad de mitos son, ¿no? Y cada vez, como te decía hace rato, por redes sociales sale yo creo que uno nuevo por día, ¿no? Aquí el mensaje importante es que sepan que son seguros, que no son nuevos, que son medicamentos que ya tienen más de 10 años en investigación, principalmente en diabetes pero también en obesidad. Y los efectos que tenemos ya estudiados a largo plazo, pues son medicamentos que tenemos específicamente, ¿no? Bien conocidos, sus posibles reacciones adversas, efectos secundarios, y que finalmente si el médico te lo está recetando es por una indicación específica, ¿no? Entonces, uno, entender que son medicamentos para una enfermedad crónica y hay un concepto, Bruno, que a mí eso digo, o sea, la verdad que sí llega a molestar que ven a un paciente que está con sus medicamentos y le dicen, es que tú bajaste de peso porque hiciste trampa, ¿no? Porque te pusiste el medicamento, te estás inyectando, como si fuera solamente tan fácil. Como que minimizando Exacto. la decisión de esta persona de ir a un especialista para que lo ayude a solucionar su enfermedad. Justo, ¿no? O sea, como decir, a ver, y si me pongo insulina por mi diabetes y ya está mejor mi glucosa, también hice trampa para que mi glucosa esté mejor, ¿no? O sea, es ese todavía ese choque un poco cultural que desafortunadamente pues estamos llegando muy tarde a tratar una enfermedad que tenemos ya muchísimos años conviviendo con ella y ahora tratar de cambiar el concepto, pues obviamente necesitamos estos medios de difusión, ¿no? Para pues que la población esté bien informada, ¿no? Entonces, uno, no son medicamentos ni para bajar de peso rápido, ni que estás haciendo trampa, ni que es la salida fácil, ¿no? Créanme que todos los pacientes que están con estos medicamentos les cuesta llevar todo un proceso porque finalmente es todo un cambio de hábitos por completo, ¿no?
por el propio medicamento, hay que llevar una dieta muy específica, hay que tener una buena ganancia de músculo para tampoco quedar con pérdida de masa muscular, hay que Claro, tener porque una buena digamos higiene que, del sueño. discúlpeme doctor, porque digamos que así como sucede, por ejemplo, con las cirugías bariátricas, en este caso, si el paciente va a continuar con sus hábitos de toda la vida, o sea, de repente en algún momento va a verse físicamente un efecto positivo, pero si no hay un cambio realmente, va a regresar a donde estaba, ¿cierto? Claro. Yo creo que ese es o sea, te podría decir aquí 10 mitos, ¿no? Pero te diría que el más importante y para que quede muy claro es que no son medicamentos ni para hacer trampa, ni para perder el peso rápido, ni que sea fácil, ¿no? Hay que tener todo un seguimiento muy específico para tener un buen seguimiento y saber que esos noticias de que hay es que pierden puro músculo, que quedan después de, se lo puso mi amigo y que quedó todo flácido, aguado, que así les llegan a decir, ¿no? Porque finalmente, bueno, hay que ver, porque muchas veces, ¿no? No tienen una suficiente ingesta de proteína, no hacen ejercicio de fuerza, y pues sí, uno le hace un InBody y resulta que de esos 15 kilos que perdió fue puro músculo y no fue grasa, ¿no? Pero fue porque no hizo un plan de alimentación balanceado, no hizo ejercicio, no hubo una buena suplementación con proteína, con creatina. Entonces, vaya, es un tratamiento médico, ¿no? O sea, y hay que llevar, quizá no para todos los pacientes va a ser la misma receta ni la misma dosis, pero a eso va el mensaje de que pues para cada, hay que hacerle el saco a la medida de cada paciente, ¿no? Porque finalmente cada quien es distinto, cada quien tiene sus antecedentes, su historial, pero que sepan que pues hoy en día podemos contar con medicamentos que son seguros, que son eficaces y que realmente no solamente no es una salida fácil ni es una trampa, finalmente es una ayuda. Yo les digo, es un puente para que ahora sí el paciente haga su cambio de literalmente transforme sus hábitos de vida y pero ahora con esta herramienta que tenemos, ¿no? Como cualquier otra enfermedad, vamos a poder lograr mejores resultados. O sea que digamos que, simplemente para cerrar esta parte, eh, esto que se escucha siempre que es, no, no vale la pena tomar este tipo de medicamentos porque dejas de tomarlo y al toque hay un efecto rebote, obviamente es porque están mirando el uso del medicamento como una herramienta solo para bajar de peso, Justo. ¿verdad? Ese es un mensaje también muy importante, Bruno, y saber que si una enfermedad estamos diciendo que es crónica, ¿no? No se va a curar en 3 meses ni en 6 meses. Quizá yo les digo a los pacientes, no va a ser ni siquiera la misma dosis, no va a ser la misma intensidad, ¿no? Para cada paciente va a ser distinto, pero entender que una vez que lo iniciamos, hay yo le llamo una fase, digamos que de pérdida de peso aguda, ¿no? Que es cuando vemos en los primeros años, y ya después entramos a una fase que es de mantenimiento, ¿no? Que es esa ganancia de lo que se ganó, lo que se perdió, perdón, que no se vuelva a reganar, porque eso es por pura biología, ¿no? Y no quiere decir que el medicamento, al dejarlo después de 2 años, que pierda ese efecto. Pues sí, porque finalmente las hormonas que regulan el apetito y saciedad, ahí siguen, o sea, tampoco es de que tengan una supresión absoluta. Entonces, obviamente, ¿qué va a pasar? Como te explicaba, ¿no? Al darse cuenta de toda esa pérdida de peso y de energía, pues obviamente el cuerpo está diseñado para la reganancia y volver a acumular a lo que estaba acostumbrado a vivir antes, ¿no? Entonces, por eso es lo que les digo, que durante toda esta fase de mantenimiento hay que tener una estrategia específica también en dieta, en actividad física, pero con un buen acompañamiento podemos lograr tanto un buen cambio en la salud metabólica y luego muchas veces se estresa porque, a ver, es que ven su peso ideal, ¿no? Y quieren llegar a fuerza a ese peso ideal como si fuera absoluto. Y yo les digo, a ver, es que finalmente quizá ese peso era en tus 20 años, ¿no? Hoy a los 50, 60 es otra historia. Tu metabolismo es distinto y quizá tu peso hoy en día saludable no va a ser 60, sino va a ser 70, pero con este peso ya caminas mejor, ya no te cansas, duermes mejor, tu diabetes está en buen control, ya no tienes hipertensión, o sea, ¿me explico? Es como encontrar esta balanza en llegar a un peso que sea lo más saludable para cada persona sin llegar tampoco a una meta específica en un número en la báscula.
Sí, justo hace unos días conversaba con una endocrinóloga también, que está más orientada hacia el tema de la geriatría, la gerontología, etcétera, etcétera, y me comentaba que en el caso, por ejemplo, de las mujeres que se están acercando a la menopausia, pueden seguir teniendo la misma dieta y la misma actividad, pero ya por un cambio físico, hormonal interno, el cuerpo empieza a guardar grasa donde no debería, y efectivamente en esos casos la doctora me explicaba que, claro, tenían que ir al médico para ver qué estrategia iban a tener, y qué cosas tenían que ajustar justamente ahora que estaban entrando o que ya estaban en una nueva etapa de su vida. Y por lo que usted me dice, si bien podíamos haber empezado, quienes están viendo esto, pensando de que medicamentos como la semaglutida efectivamente eran esta píldora milagrosa que nos iba a hacer perder de peso, en realidad no es tanto así, sino es una herramienta que dentro de un tratamiento nos va a ayudar a no a alcanzar nuestro objetivo de perder peso, sino alcanzar nuestro objetivo de recuperar salud en todo caso, ¿no? Justo. Con eso Ok. lo acabas de concluir bastante bien, Bruno, y pues y que finalmente entender que así como la mujer en menopausia, pacientes geriátricos, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes que ya se han infartado, o sea, cada paciente tiene su propio historial y cada uno va a tener su propia estrategia terapéutica, donde no solamente vamos a ver cuántos kilos va a perder, sino cuánta salud va a ganar realmente haciendo cambios, ¿no? Según cada patología de cada paciente. Bueno, doctor González, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber compartido esta información tan interesante y por, digamos, haber aclarado algunos puntos sobre este tipo de medicamentos que en realidad probablemente estén en la cabeza de mucha gente como alguna alternativa, pero ya sabemos que no tenemos que verlos como una salida para perder peso, sino como parte de un todo en nuestro objetivo de recuperar salud, como mencionaste hace un momento. Muchísimas gracias. No sé si quisiera agregar algo adicional. No, pues mira, yo nada más, muchas gracias Bruno por el espacio y nada más pues dar el mensaje de los pacientes que viven con sobrepeso, obesidad, que sepan que hoy en día hay herramientas que son eficaces, que hay opciones terapéuticas que los pueden ayudar a tener una mejor estilo de vida, una recuperar su salud metabólica y que realmente cuando uno, yo que veo pacientes diario en mi consultorio con esta enfermedad, llegan con frustración, ¿no? Llegan ya con tratamientos complicados, que han hecho las 1000 dietas, ya se pusieron balines, ya se inyectaron 1000 cosas. O sea, son pacientes que ya tienen un largo antecedente de intentos de perder peso y obviamente eso también los llega a tener un cierto grado de frustración, ¿no? Entonces, decirles nada más que hoy en día pues contamos con nuevas herramientas que podemos hacer cambios importantes en tu salud y siempre de la mano con un buen acompañamiento médico. Listo, doctor González, muchísimas gracias y espero que haya una oportunidad pronto para seguir conversando, o en todo caso para que nos cuente algunas novedades con respecto a los temas que usted maneja. Muchísimas gracias. Gracias, Bruno.